Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Recientemente están surgiendo unas últimas noticias en apenas 2 días, muy interesantes sobre despidos. O sea, Volkswagen, Telefónica y otras empresas están anunciando ERTEs o están anunciando despidos justo en un momento económico en el que acabamos de vivir un auténtico rally en la bolsa. Noviembre está siendo uno de los meses más productivos en las bolsas. Y justo en un mes en el que más sube la bolsa, en la que más ganancias se están obteniendo, las empresas están anunciando despidos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Vamos a intentar verlo en el vídeo, junto a otras más gráficas, qué está pasando en Suecia, qué está pasando en Estados Unidos con las hipotecas, qué está pasando en China, qué está pasando en Alemania. Vamos a ir analizando diferentes países, diferentes noticias de diferentes países y vamos a centrarnos, si os parece, primero en estos despidos. ¿Por qué Telefónica anuncia los despidos? ¿Por qué Volkswagen anuncia los despidos? ¿No estamos en un ciclo económico alcista? ¿No es este uno de los mejores meses de la bolsa? ¿Cuál es la razón? Bien, fijaros esta gráfica. Esta gráfica la puse hace unas semanas. Es la gráfica que nos dice en qué momento se produce una crisis. Es la gráfica que nos está diciendo que siempre que se produce un cambio de tendencia, siempre que el desempleo repunta y repunta con fuerza, significa que te estás acercando a una crisis, siempre y cuando se junte con otras variables. Ya las vimos. Desinversión de la curva y bajada de los tipos de interés. ¿Se está cumpliendo o se está empezando a cumplir la primera variable, una de las primeras variables, la del desempleo? Vamos a analizarlo. Esta noticia es de ayer. Telefónica anuncia un ERE de 3.000 despidos. Es decir, en uno de los mejores meses de la bolsa española, las empresas están empezando a despedir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? En mi opinión, lo que está ocurriendo es que los impagos y las restricciones económicas de liquidez por parte de los bancos hacia las empresas están empezando a tener efecto. Y las empresas que para 2024 se van a enfrentar a una renovación de deuda muy grande, a unos intereses muy superiores a los que hicieron esa deuda en 2020 o 2019, están empezando a hacer un cambio, están empezando a prepararse para lo que viene y están empezando a hacer EREs y despidos. No solo Telefónica. Volkswagen ayer también anunció exactamente lo mismo. Anunció despidos, anunció que las bajas ventas, las bajas ganancias están provocando que no les quede más remedio que iniciar EREs y iniciar despidos. Pero no solo Volkswagen o Telefónica. Citibank también habló de que iba a despedir al 10% de su plantilla. Es decir, los despidos del año pasado se centraron sobre todo en las tecnológicas. Las tecnológicas, al cambiar de tecnología, al irse a la IA, decidieron despedir masivamente e iniciaron un montón de despidos, como todos recordaréis, a finales de 2022. Bien, ya no estamos hablando de tecnológicas. Ahora esos despidos se están empezando a propagar a otros sectores. Telefónica, Volkswagen y ArcelorMittal. ArcelorMittal también va a iniciar despidos. No en España, en Sudáfrica. Pero aunque no sean en España, he querido también sacar esta noticia para intentar relacionarlas e intentar ver que en apenas 2 días, diferentes empresas han iniciado EREs y han iniciado procesos de despidos, justo en los mismos días, justo al finalizar el mes donde más ha subido la bolsa en todo el año. Vamos a ver si esto significa un cambio de tendencia. Vamos a ver si esto es el cambio de tendencia que hablamos en el vídeo del otro día, que es uno de los requisitos para que estés cada vez más cerca de esa crisis, o si no lo es, o si no solamente es una ola de despidos de forma puntual. Fijaros esta gráfica. Esta gráfica nos puede empezar a indicar si realmente estamos en un ciclo alcista del desempleo o no. Estos son los ciclos de impagos en los préstamos de las empresas en los últimos años. Hay 2 líneas. Unas son los préstamos de alto rendimiento y otras son los apalancamientos. Los préstamos de alto rendimiento lo tenéis en la línea azul o negra y los apalancamientos en la línea verde. Bien, históricamente, cada vez
que estos default, estos cambios de ciclo se producen. Cada vez que se producen estas no ganancias, te estás acercando a una crisis. ¿Siempre ha pasado? No siempre. Por ejemplo, como podéis ver en la gráfica, en 2016 subieron mucho estos impagos y no se produjo una crisis. Pero, sin embargo, en las otras gráficas, en las otras crisis, 2000 y 2008, sí que ocurrió. Sí que a esta subida, a este cambio de ciclo, a este cambio de ciclo, los default, sí que le vino una crisis, ¿vale? Fijaros que ahora hemos pasado del 1% de principios de 2022, de cuando la invasión de Rusia a Ucrania, y estamos ya en el 4 o en el 5% en el caso de los apalancamientos. Son cifras que están empezando a golpear a las empresas. Es decir, cada vez las empresas tienen más dificultades para pagar sus préstamos. Como tienen más dificultades para pagar sus préstamos, estas tienen que hacer recortes y acaban despidiendo. Es lo que hablé en los vídeos anteriores de por qué se juntaban las cosas y por qué al final tenías una crisis cuando se juntaban los tres factores. ¿Cuál es la razón? Porque al subir tipos estrangulas la economía. Como estrangulas la economía, obligas a las empresas a cada vez tener que refinanciarse a unos tipos más altos, como lo podéis ver en las gráficas. Como te tienes que refinanciar a unos tipos más altos, tu capacidad de renovación de liquidez es menor y por lo tanto te ves obligado a empezar a hacer ERES o a hacer despidos para no quedarte asfixiado económicamente, que es lo que le está empezando a pasar a Telefónica, lo que le está empezando a pasar a Volkswagen, lo que le está empezando a pasar a ArcelorMittal. Todo está junto. ¿Vamos a ver más despidos? Pues si esta gráfica tiene razón, si este ciclo ha cambiado, si estamos en un cambio de ciclo, veremos más despidos a lo largo de 2024 a medida que las empresas tengan que renovar deuda y se enfrenten a renovaciones de deuda con tipos hasta el 5%, cuando antes esa deuda a ellos les costaba un 1%. Más gráficas interesantes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Solamente es los tipos de interés o hay más cosas? Esas más cosas es el no mercado. Esas más cosas es la caída del intercambio comercial. Por ejemplo, en el caso de Alemania con China, si sumamos las importaciones y las exportaciones que hay entre Alemania y China en el último año, desde principios de año, los últimos 12 meses, veréis que ha caído bastante. Veréis que se ha provocado un cambio de ciclo. Si os habéis fijado en la gráfica, en los últimos 20 años, prácticamente este volumen móvil, que son las importaciones y las exportaciones entre Alemania y China, apenas había caído. Casi nunca había caído. La caída que se está produciendo ahora, en estos últimos 20 años, nunca la habíamos visto. Es decir, nunca habíamos visto a Alemania tan débil comercialmente con China en los últimos 20 años. Y este cambio te tiene que alertar. Te tiene que alertar porque te está diciendo esta gráfica que algo está pasando, algo está cambiando. Ya no estamos en una situación de crecimiento como antes. Estamos en una situación de decrecimiento. ¿En quién? En Alemania. Y también en China, porque China también está teniendo problemas de comercio, problemas de intercambio, no solamente Alemania. Y esta gráfica es una de las causas que te tiene que alertar de lo que está sucediendo en Europa. Por eso están cayendo las PMIs en Europa, por esta gráfica, porque las importaciones y las exportaciones están disminuyendo, el comercio está disminuyendo, provocado por la ruptura de la economía al subir los tipos de interés los bancos centrales. Fíjate esta gráfica es muy interesante. Bien, recientemente China ha levantado la necesidad de que tengas visa para poder ir a China. Se la ha levantado a una serie de países, a Francia, a Alemania y a España, curiosamente. Bien, ¿por qué levanta China esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque China tiene problemas económicos, problemas de inversión, como puedes ver en la gráfica. Las inversiones en China están cayendo y como están cayendo, están empezando a cambiar de idea, están empezando a cambiar las restricciones de llegada de inversores con necesidad de pedirles una visa, ahora se la van a quitar y van a empezar a dejar que entren en China sin necesidad de visa. Eso también es una gráfica que te tiene que decir, junto a la anterior, lo que está pasando. Es un no mercado. Lo que está pasando es una caída de las inversiones y una caída del comercio que está obligando a, por ejemplo, a China a quitar las visas. ¿Por qué esta caída del comercio? ¿Qué es lo que está provocando esta caída del comercio? Pues en esta gráfica de Game of Trades podéis verlo también muy fácilmente. Lo que está ocurriendo es que China, que por ejemplo Estados Unidos,
ahora mismo realiza más importaciones de México que de China. Esto te está diciendo que vamos hacia una desglobalización. Es decir, ahora cada zona de influencia, la zona de Estados Unidos por un lado y la zona de China por otro, está creando su propio mercado, su propia zona. Y en el caso de Estados Unidos, están empezando a quitarse la dependencia de China y la están cambiando por un país más cercano, por México. China está haciendo exactamente lo mismo. China está quitándose la dependencia de Europa y de Estados Unidos en sus exportaciones y está empezando a ampliar mercado a su zona de influencia, es decir, a Asia y a los países del BRICS. Estos son los cambios geopolíticos que están ocurriendo en el mundo y que te tienen que empezar a abrir los ojos. Esto es una de las cosas que está pasando, por lo que el comercio, que antes era muy fuerte entre Alemania y China, ahora ya no lo es. Ya no lo es porque Alemania pertenece al bloque Estados Unidos y China pertenece al bloque oriental. Y por lo tanto, cada país ahora está haciendo sus propias importaciones en su propia zona de influencia, golpeando de forma muy fuerte a Europa. Europa es la gran perjudicada en esta guerra entre bloques. Es la gran perjudicada porque su motor económica es Alemania y Alemania se está gripando. Los PMI de Alemania han caído muchísimo y el comercio, como habéis visto en las gráficas, también. Otra noticia interesante. Hace unas pocas semanas, Estados Unidos prohibió a las empresas tecnológicas que vendieran chips, vendieran semiconductores a China. Todas las ventas, todas las masivas ventas y todo el rally de noviembre ha sido fundamentalmente por la continuación de la burbuja de la inteligencia artificial. Nvidia sacó unos resultados buenísimos en los que prácticamente multiplicaba, llegaba a un 200 por 6 de beneficio anual, impulsado por sus ventas. Pero es que las ventas de Nvidia en China representan el 25%. El 25%. No solo de Nvidia, de las restantes tecnológicas también. De Meta, de Facebook, de Google, de Microsoft, de todas de Apple, de Amazon. Todas estas tecnológicas, todas las empresas que estén vendiendo tecnología de semiconductores a China van a tener esta restricción. Con lo cual, quiero decir que va a pasar cuando los próximos ejercicios de las tecnológicas digan que sus ventas han disminuido porque ya no pueden vender tecnología a China, ¿qué va a ocurrir con las acciones? ¿Qué va a ocurrir con esa burbuja de la inteligencia artificial? Con esos 200% interanual de beneficio que ha creado esta ola de noviembre. ¿Bajarán? Es la gran incógnita. La gran incógnita, sobre todo para los resultados de principio de 2024, es qué impacto va a tener esta noticia en los resultados. ¿Qué impacto va a tener en la bolsa? ¿Vamos a ver caída de ventas en Nvidia y en todas las tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial? Y si las vemos, ¿va a provocar eso algún crack en las bolsas? Eso es algo que habrá que ver a principios de año. Iremos observándolo, iremos viendo a dato. Pero es importante que tengáis en la cabeza esta noticia, porque esto va a tener repercusión en los próximos meses. Una noticia muy buena. El Eurostock 50 está casi llegando, las previsiones son que en este rally alcista puede llegar a los 5.000 puntos. Eso no sucedía desde el año 2000. Desde el año 2000 no teníamos unos resultados tan buenos en el Eurostock. ¿Por qué a la bolsa le está yendo tan bien? Una de las razones es la que hemos visto, empujado por los buenísimos resultados de las bolsas de Estados Unidos, empujadas por la inteligencia artificial. Este noviembre, fijaros las fechas, sobre todo esta subida ha sido en noviembre, el Eurostock, las bolsas de Europa han subido muchísimo, ha sido uno de los meses mejores del año. Que esta gráfica te tiene que decir, joder, si ha sido no es tan bueno, si las expectativas son tan buenas, ¿por qué hacéis despidos? ¿Por qué esas olas de despidos? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Otra gráfica interesante. Las ventas minoristas. Esto es Europa. Esto es de Dailysot. Las ventas minoristas en Europa han caído bastante. Estamos ya a niveles de cuando el encierro. Es decir, no hemos parado de caer desde la invasión de Rusia. Desde la invasión de Rusia de Ucrania, o incluso un poco antes, las ventas minoristas han bajado en Europa. La razón es lo mismo de siempre. Es lo que se ha puesto antes. Esta lucha, esta desglobalización, esta lucha comercial entre China y Estados Unidos nos está golpeando junto a la pérdida económica que hemos tenido en Europa por el tema de Rusia.
el corte de la energía barata que teníamos antes a través de Rusia por la guerra de Ucrania, junto a una ausencia de ventas comerciales con China y con la zona oriental, han provocado que tengamos esto, que tengamos una caída en las ventas en minoristas en Europa bastante fuerte. No hemos parado de caer en los últimos casi 2 años. Y esto es una cosa que también se refleja en los PMIs y que también se refleja en el resto de datos. Es decir, esto es real, esto no me lo estoy inventando, esto es así. O sea, están cayendo las ventas minoristas. Y sobre todo también provocada por esta subida de la inflación que ha golpeado el bolsillo de la gente de la calle. Estas subidas en las tetas de la compra de casi un 10%, la inflación, todo se junta y provoca estas bajadas de ventas en el mercado minorista. Quería hablar aquí un poquito de Suecia. Suecia es un país que está teniendo problemas. Hace apenas unos días el Banco de Suecia pausó los tipos de interés al 4% cuando todo el mundo esperaba que los subiese al 4,25. La razón es que el mercado se sorprendió porque es que la inflación en Suecia es del 6,5. Recordad que aquí, por ejemplo, en España es del 3,5, creo. Pero es que en Suecia nos doblan en inflación. Pero no es solo eso. Además, los bancos suecos, todos los bancos suecos, o por lo menos los principales, los 4 principales, hablan de que para 2024 Suecia entrará en recesión. El PIB de Suecia se espera que caiga por debajo del 0, -3, -5, -4, depende de qué banco veas, durante el año que viene. Es decir, una inflación del 6,5 con un PIB del -0,5 es esta inflación. Es decir, Suecia va a ser uno de los primeros países de Europa que entre en esta inflación el año que viene, siempre y cuando se cumplan las previsiones de sus bancos, de sus propios bancos. ¿Y qué más le pasa a Suecia? ¿Cuál es el gran problema de Suecia? La burbuja inmobiliaria. Perdona, bueno, la crisis inmobiliaria. Ese es el gran problema que tiene Suecia. Suecia ha tenido una caída en la construcción de vivienda del 75% desde máximos. Es decir, en Suecia no se vende un piso, ni se construye un piso. Están teniendo unos enormes problemas con el tema de inmobiliario. Y a eso le sumas la inflación y el no crecimiento en el PIB del próximo año, junto a que mucha gente en Suecia está ya hablando de intentar entrar en la zona euro y cambiar la corona por el euro a causa de la inflación que se están comiendo y de la debilidad de su moneda, pues te lleva a una situación en Suecia bastante interesante para el año que viene. Vamos a ver cómo evoluciona el tema sueco, pero vais a ver más noticias de Suecia el año que viene. Gráfica de Estados Unidos. Las ventas de casas nuevas en Estados Unidos, la venta de vivienda nueva, el precio de la venta, el precio medio de la vivienda nueva en Estados Unidos ha caído al -18%. Si nos vamos a los máximos, desde los máximos han caído un 18%. Esto es una gráfica real también. O sea, ahí te tiene que dar cuenta el problemón que tienen en Estados Unidos con la vivienda, no solamente en Suecia. O sea, en Estados Unidos ahora mismo es prácticamente casi imposible comprarte una casa, porque si te vas a comprar una casa, el dineral que le tienes que dedicar en la hipoteca es abismal. Tened en cuenta que en Estados Unidos las hipotecas son mucho más altas que aquí. Allí están entre el 7 y el 8%. Allí si te quieres comprar una casa, tienes que pagar entre el 7 y el 8% de interés. Cuando aquí, por ejemplo, pues en una hipoteca fija a lo mejor lo puedes encontrar por el 3% o el 2,5% en algunos sitios, pero allí no. Allí te comes un 7%. Y eso se refleja en esto, se refleja que la vivienda nueva es prácticamente, además de que hay escasez total en la vivienda, el mercado inmobiliario está muy, muy complicado. Y lógicamente la vivienda nueva, pues claro, se resiente y tienes este -18%. Fijaros el problemón, fijaros esta gráfica de Chemostate. Fijaros el problemón que tienen en Estados Unidos. Es que el precio medio mensual, el pago medio mensual de una hipoteca es de $3,000. Ahí tienes que dedicar a la hipoteca solo $3,000 si te quieres comprar una casa. O sea, es una auténtica barbaridad. Eso está provocando que la mayoría no pueda. Si os fijáis, es casi el doble o más del doble de lo que pagaban hace apenas 3 años. O sea, en 3 años se les ha doblado. O sea, el precio que tienen que pagar por una casa es el doble desde hace 3 años. O sea, es prácticamente una locura.
Es una locura. O sea, hace 3 años podías comprarte una casa por $1.300 al mes y ahora tienes que pagar 3.000. Casi, eso es una auténtica barbaridad, más de la mitad, mucho más de la mitad. Entonces, claro, en Estados Unidos ahora mismo es un auténtico drama el tema de la vivienda. No os penséis que solamente es aquí en España. Es en muchísimos países. El drama de la vivienda es en muchísimos países. ¿Y qué provoca esto? Pues suma 2 más 2. Escasez de la vivienda, tipos altos, mensualidades de 3.000 euros o $3.000 las hipotecas mensuales, te lleva a esta gráfica. Que los impagos estén subiendo con fuerza, lógicamente. La gente pues empieza a quedar asfixiada. Como no pueden afrontar las subidas de los tipos, pues te encuentras con que los impagos, delinquency en inglés es impago de hipoteca, los impagos de las hipotecas de las casas multifamiliares, pues han subido ya a niveles casi de la crisis de 2008. Estamos ya a niveles de hace 10 años. O sea, han subido con muchísima fuerza y ahora mismo estamos ya en esa zona. Si esto sigue, va a subir más. Claro, vamos a llegar a ver esos impagos como en la crisis de 2008. ¿Van a superarlos? Pues es posible. Es posible que incluso los superen. Gráfica muy interesante. Pérdidas no realizadas de los bancos. Voy a intentar explicar lo que pasó. Cuando la pandemia, cuando el encierro, los bancos centrales dieron montañas de liquidez. Hicieron masivas inyecciones de liquidez al sistema y prácticamente regalaban el dinero. ¿Qué pasó? Los bancos se llenaron de depósitos con un montón de dinero que les venía del cielo. De repente todos los bancos se vieron inundados de dinero. ¿Qué hicieron con ese dinero? Lo más fácil. ¿Qué era lo más fácil? Comprar bonos. Lo que hicieron todos los bancos fue comprar bonos, hasta llegar a un punto que la compra de bonos en Estados Unidos fue tan masiva que ahora mismo hay un porcentaje de pérdidas no realizadas en cuanto a bonos en los bancos de 650.000 millones de dólares. 650.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Significa que los bancos compraron bonos, pero bonos a un porcentaje muy bajo. Bonos que daban unos intereses de apenas un 1%. Hablo de 2020. Al subir los tipos de interés, el interés del bono pasó del 0 o 1% al 5%, al 5,4%, por ejemplo, en el bono de 3 meses. ¿Qué ocurre? Si tú tienes un montón de bonos al 1%, ahora mismo esos bonos no valen nada. Si tú los quieres vender, te van a pagar menos de la mitad del valor que tú diste cuando los compraste. Me diréis, bueno, mientras el banco no venda, no hay ningún problema. Además, el banco, esos activos que tienen bonos, los compensa con la subida de los intereses en los pasivos. Me diréis, si tengo gente que me compra hipotecas al 5% y tengo un bono que ha perdido valor, la gente que me haya pedido un préstamo en los últimos meses compensa, ese 5% me va a compensar la pérdida de mi bono. Tienes razón. Mientras no se produzca una venta de bonos y los pasivos te sigan compensando, no hay problema. Ahora, bien, ¿qué puede ser el problema? El problema es lo que sucedió a Silicon Valley Bank en marzo de 2023. El problema es que tengas una fuga masiva de depósitos. Mientras al banco no le pase eso, mientras no tenga una fuga masiva, no hay problema. Pero si se produce una tensión en la bolsa, si las acciones del banco bajan y los clientes realizan una fuga masiva de depósitos, dejando sin activos al banco y obligando al banco a vender bonos, ahí sí tienes un problema. Es decir, mientras no se produzca eso, mientras no haya una fuga de depósitos, mientras no haya tensiones, no vais a ver problemas en los bancos. Pero si sí se produce, si ocurre como en marzo, entonces el banco, para evitar quedarse a cero, porque pierde dinero por la salida de los depósitos, necesita vender bonos. Y como esos bonos valen la mitad, cuando va al mercado a venderlos, se produce las quiebras que vimos en marzo. Las quiebras de Silicon Valley Bank fueron por esta razón. Fueron porque tenían muchísimo activo en pérdidas no realizadas. Tenían un montón de bonos que ya no valían ese dinero. Y al intentar venderlo, se produjo la caída en la bolsa. ¿Y quién podría provocar esa fuga de depósitos?
¿Qué podría provocar que la gente sacase el dinero de los depósitos y dejase al banco en una zona peligrosa? Esta gráfica. Los fondos monetarios. Fijaros, los fondos monetarios, desde principios de año, han subido casi $1 billón. Los fondos monetarios son fondos referenciados a intereses más altos, porque algunos de ellos están referenciados a bonos de Estados Unidos que ahora mismo están dando un 4 o un 5%. Como los depósitos dan muy poco, ha habido mucha gente que ha sacado el dinero de los depósitos bancarios y lo ha metido en los fondos. Ese trasvase, se ve clarísimamente en la gráfica, es lo que ha provocado que haya subido $1 billón, es decir, $1 millón de millones. Esto es una de las cosas que podría provocar eso. Si esto continúa, si la gente sigue sacando masivamente el dinero de los bancos, sí que podría provocar que los bancos en algún momento, si la Fed o los bancos centrales no le drenan dinero, porque me diréis muchos, bueno, no hay problema, la Fed inyecta préstamos de liquidez a los bancos en líneas abiertas por el Banco Central Europeo y esto nunca sucederá. De acuerdo, pero si en algún momento, como hemos visto en otras gráficas, la Fed se queda sin dinero suficiente o no imprime o tienen unos problemas de emisiones de deuda o alguna cosa de estas ocurre, sí que puede ser un problema y sí que podemos de nuevo tener una crisis bancaria. ¿Va a suceder mañana? No, pero quiero que con estas gráficas a mucha gente le quede claro lo que puede pasar, que tenga claro todo esto, que tenga claro que hay un montón de dinero en pérdidas no realizadas en los bonos y que eso puede ocurrir siempre y cuando muchísimo de ese dinero acabe en los fondos. Otra gráfica interesante, esto es Rusia. Todos hemos escuchado, hemos visto las noticias de la televisión hablándonos de la quiebra de Rusia, hablándonos de cómo las sanciones iban a ahogar a la economía rusa y la iban a llevar a la quiebra, ¿no? Bueno, pues resulta que no. Resulta que los noticiarios y las noticias que nos llegaban de los medios de comunicación no se han cumplido. Resulta que para finales de año de 2023, las estimaciones hablan de que el crecimiento de Rusia va a ser del 3%. Pero es que el crecimiento del sancionador, que es Europa, va a ser del 0,6. Es decir, Rusia va a crecer 5 veces más que Europa. Esto es curioso, ¿no? O sea, el país que sanciona va a crecer 0,6 y el sancionado va a crecer un 3%. O sea que al final todas las sanciones han perjudicado a Europa y beneficiado a Rusia, o por lo menos así se ve en la gráfica. En términos de crecimiento así se ven. Luego entraremos en 1000 discusiones, pero en términos de crecimiento, la ausencia de energía barata que le daba Rusia a Europa ha perjudicado a Europa con las sanciones y ha enriquecido a Rusia. Increíble, pero cierto. Ahora mismo es así. Y estas gráficas son reales. Esto es sacado del Economista. Podéis verlo cualquiera. Ahora mismo Rusia va a crecer 5 veces más que Europa con todas las sanciones que han aplicado. Es decir, las sanciones no han servido absolutamente para nada. ¿Y cuál es el truco? ¿Qué ha hecho Europa? ¿Ha cumplido las sanciones? ¿Por qué Rusia ha crecido tanto si estaba sancionada? Pues tenemos una explicación posible, es esta gráfica. Las exportaciones de Alemania a la República de Kirguistán se han incrementado desde la invasión de Ucrania en un 5.500%. Lo llaman el milagro de Kirguistán. ¿Tanto ha mejorado ese país? ¿Tanto ha crecido como para que Alemania le haya incrementado sus importaciones, sus exportaciones en un 5.500%? No. Lo que ocurre es que Kirguistán es la puerta trasera, o sea, es la trampa que está usando Alemania para evitar las sanciones. Sencillamente. Esta es la puerta de entrada de las exportaciones alemanas a Rusia. No solo a Rusia. Si te vas a Reino Unido, vas a ver unas exportaciones parecidas. Es decir, hay muchos países que no están cumpliendo las sanciones y que están siguiendo exportando a Rusia por otros países, por otras puertas. Ahí te explicas el por qué ese 3% de Rusia y ese 0,6% de Europa. Por esta gráfica. Una última gráfica que me ha parecido interesante. Como os habéis recordado en el último programa que hice, los últimos programas que hice, os he hablado siempre de que hay 3 variables. Está el desempleo, están los tipos de interés y está la inversión de curva.
Bueno, bien, pues la inversión de curva de tipos, es decir, la diferencia que hay entre el bono a 5 a 10 años y el de 3 meses en Estados Unidos, por ejemplo, lleva 261 días. Jamás en la historia, en toda la historia que conocemos económica, hemos visto una inversión de la curva de tipos como esta. Nunca ha durado tanto, jamás. La inversión de la curva no duraba tanto. Duraba un tiempo, se desinvertía y había una crisis. ¿Vale? Ese es el ciclo. Como ya os dije, sube la inflación, los bancos centrales suben tipos, se produce la inversión de la curva, dura un tiempo, hay un aumento de paro, la curva se desinvierte y hay una crisis. Así es como funcionaba siempre. Bueno, pues esto no había pasado nunca. Jamás habíamos visto que habíamos entrado en la inversión de la curva y nos habíamos comido 261 días y seguíamos sin desinvertirse la curva. Y lo que queda, porque todavía el bono a 3 meses, que es el mayor indicador de la desinversión de la curva, sigue muy alto, sigue al 5,4. Hasta que el bono de 3 meses no caiga, esto no se desinvierte. Y hasta que no se desinvierta, no vais a ver una crisis. Eso tenedlo claro, o por lo menos yo lo tengo bastante claro. Cuando veáis al bono de 3 meses va a caer mucho y veáis la desinversión completada, ahí podéis empezar a pensar que tenéis muy cerquita el crack. Pero ahora mismo no lo vais a ver. Bueno, ¿qué son todos estos datos? Pues son curiosos e interesantes. Las empresas empiezan a tener problemas de liquidez, problemas graves de liquidez. La subida de tipos les está haciendo ya suficiente daño como para que en los planes para el año que viene ya empiecen a hacer despidos. Ya empresas importantes como Telefónica, como Volkswagen, están empezando a acuciar los problemas y están empezando a hacer planes de despidos. También vemos cómo el fantasma de la estaflación está remodelando, está allí. O sea, Suecia va a entrar en esta inflación. Si todos los indicadores siguen como ahora, va a entrar en esta inflación. Y vemos también un poco qué está pasando en Europa, cómo estamos teniendo problemas comerciales con China, en el intercambio comercial sobre todo Alemania, y cómo esto está provocando que, por ejemplo, las ventas minoristas también bajen. Entonces, todos estos datos son preocupantes. Hay buenas noticias. El Eurostock está subiendo muy fuerte, eso es una muy buena noticia económica, y sobre todo empujado por los buenos datos de Estados Unidos. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora hay que estar vigilantes porque esos buenos datos de Estados Unidos, sobre todo, obedecen a dos factores. Uno es la caída del precio del petróleo, y la caída de la inflación, lo que provoca las expectativas de bajadas de tipos, y otro es la burbuja de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial puede verse muy afectada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Y hay que ver en los próximos resultados si esas prohibiciones de importación de China pueden acabar provocando cosas. Entonces, vamos a ir, como siempre digo, en mi programa siempre lo que quiero es ir dato a dato. Yo lo que hago es coger información de diferentes medios, enlazarla e intentar explicarte lo que está sucediendo a día de hoy, y vamos a ver la evolución de esos datos. Así que, si no os importa ahora, pasamos a las preguntas. Y España comprando petróleo ruso pero cambiando la ruta. Es que no puede ser. Claro, es que ese es el truco. O sea, esto es un poco como la vida de Brian. No sé si los que hayáis visto la vida de Brian, ¿no? De que se ponían a dilapidar a las mujeres y resultaba que eran todas mujeres con barba. Pues esto es lo mismo. O sea, es la vida de Brian. O sea, me pones unas sanciones y las sanciones hago lo que me da la gana con ellas. Es decir, Alemania se pone a exportar como un loco a Kirguistán, el Reino Unido igual. España el petróleo hace malabares para que en realidad se lo compra Marruecos, pero Marruecos lo que hace es comprárselo a Rusia. Es decir, Estados Unidos coge y hace la vista gorda y hace también lo mismo con Irán. O sea, al final es un poco cachondeo, ¿no? O sea, te sale el político de turno, te dice que van a hacer sanciones, pero esas sanciones no las hace nadie. No las hace nadie. Al final, el que pringas eres tú. O sea, el que pringas eres tú, que ve cómo el precio del gas o el precio de la gasolina sube porque hay una guerra y hay unas sanciones. Pero dices, espera, a mí me subes el precio de la gasolina, pero tú no. Tú coges y sigues exportando por un tercer país. O sigues comprando petróleo por otro sitio. No sé, es un poco que... A mí me parece toda una tomadura de pelo bestial y brutal,
en la que pringamos nosotros. A nosotros nos sube la inflación como que espectacularmente, tenemos unos precios de compra brutales y los otros no. Ellos hacen sus trampas y ningún problema. Sigo pensando en la deuda de Estados Unidos. No sé de dónde van a sacar los fondos para renovar la deuda en 2024. Solo tienen 12 meses. No solo eso. No solo es eso el problema. Si solo fuese ese el problema, pues hombre, no, te diría que a lo mejor lo consiguen. Puede ser. Además, une a eso las renovaciones de deuda de las empresas, que eso me preocupa a mí mucho más. Porque las empresas tienen un montón de deuda comprada muy barata en los años 2018, 2019, 2020, que la deuda era gratis. Y ahora, a partir de 2024, tienen que renovar a los porcentajes actuales. Por eso es tan importante o es importantísimo que los bancos centrales bajen tipos. Como no bajen tipos y las empresas tengan que renovar a esos porcentajes, van a hacer ERES. O sea, a mí, es que Jesús es apocalíptico. No, leches, es que no soy apocalíptico, os pongo las noticias. Es que las empresas ya están haciendo ERES. ¿Y por qué? Por esa razón que os estoy dando. Os estoy diciendo que las empresas ya están haciendo ERES porque van a tener que renovar un montón de deuda a porcentajes muy altos. Y los planes que van a hacer, que van a empezar a generar las empresas, en esos planes vais a verlo. Vais a ver cómo cambia todo. ¿Por qué la Yolanda Díaz está ya negociando con los sindicatos el tema del cambio de la reforma laboral? ¿Por qué está diciendo que va a intentar endurecer el despido? ¿Cuál es la razón? La razón son estos datos, estas gráficas. ¿O es que pensáis que solo soy yo el que las tiene? Las tiene todo el mundo. Y esos datos indican que o se empiezan a tomar medidas o vamos a empezar a ver cómo esa curva que se está empezando a invertir, que se está empezando a cambiar, esa curva de despidos, va a incrementarse en los próximos meses. Puede ser que la inflación venga por una justificar la subida de salarios necesaria para la compra de la paz social. Hombre, yo no lo creo. Mi opinión no. Mi opinión es que la inflación viene fundamentalmente pues por toda esa cantidad de inyección de liquidez que se hizo en 2020. Eso provocó que se hubiese mucho dinero en circulación, eso provocó la subida de los precios energéticos y eso ha provocado esa ola de inflación que luego es muy difícil revertir. O sea, yo ya os lo he dicho en otros vídeos. Cuando la inflación pasa del 10%, es muy difícil bajarla. Fíjate que Lagarde el otro día, no sé si fue ayer o antes de ayer, anunció que era muy probable que el año que viene la inflación siguiera subiendo. Eso lo dijo ella. Y que había que estar muy atentos. ¿Por qué dice eso Lagarde? ¿Por qué se está comiendo Suecia un 6,5? Porque todavía no está claro. No está nada claro. Y yo os lo vuelvo a decir aquí. Hemos visto un montón de noticias que nos dicen que el precio del petróleo va a bajar a $50. Pues lo tienes en 80. Vamos a ver si es verdad que baja a 50. Ojalá baje a 50. Porque si baja a 50, entonces la inflación bajará y la cosa mejorará para todos. Pero si no baja, si esto sigue así, si no solo baja, sino que empieza a subir, pues entonces tendremos todos un problema el año que viene. Porque entonces los bancos centrales no bajarán tipos. O sea, yo todo lo que os pongo son diferentes alternativas. Si se produce esa bajada de la inflación, en mayo veremos bajadas de los tipos. Si no se produce, no las veremos. Aquí no penséis que porque yo os he puesto una gráfica diciendo que en mayo van a bajar los tipos, ya estoy 100% seguro que van a bajar. No. Bajarán si la inflación está controlada. Pero si no se controla, si Lagarde, que lo dijo ayer, al final tiene razón, y esto vuelve a subir y tenemos una inflación del 4 o 5%, los bancos centrales lo van a tener muy complicado para el año que viene bajar tipos. Las empresas están invirtiendo en renta fija y con eso pagan la deuda y más. Puede ser. Sí, no te niego nada. Absolutamente no te lo niego. O sea, puede perfectamente ser que estén invirtiendo. Lógicamente, la renta fija da unos intereses muy altos. Por supuesto. Ya os lo dije. Ya os dije cómo funcionaba el tema. Ya os dije que en caso de una crisis normal, cómo funcionan, lo que hacen las empresas es despiden trabajadores, obtienen liquidez y esa liquidez la refugian. Y los sitios donde refugiarles la renta fija, sobre todo si piensan que va a bajar. ¿Por qué? Porque si tú compras renta fija al 5% y en unos meses esa renta baja al 1%, estás obteniendo unos beneficios brutales. Brutales, no solo te refugias de la crisis,
sino que además cuando termina la crisis, tú te encuentras con unas ganancias del 150%. ¿Por qué? Porque tus bonos comprados al 5 ahora valen el doble de lo que te costaron a ti. Ese es el truco. Por eso los ricos nunca pierden. Por eso las empresas nunca pierden. Las grandes empresas, por supuesto. Las pequeñas sí. Muchas pequeñas se hunden. Pero las grandes no. ¿Por qué? Porque se refugian. No os preocupéis. Pedro Sánchez al timón. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver lo que hace Pedro Sánchez el año que viene. Veremos a ver qué acciones toma. Hay que ver qué ocurre el año que viene. Como os digo, no os adelantéis. Vamos a ir viendo vídeo a vídeo, dato a dato de lo que ocurre, y en función de eso veremos un poco qué puede pasar. Pero sí, si esos últimos datos que tengo son reales, va a tener un principio de 2024 complicado. Va a ser complicado. Si repunta el paro, va a ser complicado para él, sí. Si bajan antiguos, ¿quién comprará la deuda? Se invertirá en otros activos, situación muy complicada. Todo lo contrario. Si bajan tipos, la deuda se vuelve mucho más atractiva. Si en el momento en que se inicia la bajada de tipos, los inversores ven que eso va a bajar con mucha fuerza y rápidamente todos se vuelcan en comprar deuda. Por eso luego baja la bolsa. Esa es una de las razones que se provoca la bajada de la bolsa. Porque muchos inversores quitan dinero de la bolsa porque saben que históricamente pasa así. Saben que históricamente en el momento que los bancos centrales inician una bajada, eso va a bajar mucho. Y entonces tu bono comprado al 5 va a tener mucho más valor que el bono al 1 que probablemente llegue pasado un tiempo. Esa es la razón. Esa es la razón. Sobre todo, ¿en qué momento? En cuanto hay tensiones en la bolsa. Como pasó en el 2008 2001. Si hay tensiones en la bolsa y se produce una bajada grande en la bolsa, el pánico provoca que muchos inversores lleven su dinero de la bolsa a la deuda. O por lo menos eso es lo que ha pasado siempre. ¿Bajarán los precios de las viviendas? Es la gran pregunta de todos los directos. Y la gran respuesta que te puedo dar es, vamos a verlo. Te voy a dar siempre la misma respuesta. Si hay una subida del paro muy fuerte, si te vas a los 5 millones, dalo por hecho. O sea, no es que especule o te diga, no, dalo por seguro. O sea, si vas a los 5 millones de parados, ten claro que la vivienda baja. Baja porque la situación económica provoca que la gente no se puede hipotecar y por lo tanto, la necesidad de liquidez hace que mucha gente venda. Y entonces el precio de vivienda baja. Otros te dirán, no, pero es que si hay escasez de vivienda, no sé. Si te vas a los 5 millones, da por hecho una bajada del precio. Ahora, ¿en qué porcentaje? Eso no lo sé. No lo sé porque ni siquiera en 2013-2014, que fueron las mayores bajadas del precio de vivienda que hemos visto, se ponen de acuerdo los datos. Hay algunos que te dicen que bajó un 20, otros te dicen que bajó un 30, otros te dicen que bajó un 40. Con lo cual es muy difícil saber qué porcentaje exacto. Pero en mi opinión, yo estoy casi convencido que si hay un aumento fuerte del paro, vas a ver bajadas del precio de la vivienda. Aún nos pueden exprimir un poco más. El petróleo va a facturar entre los 80 y los 90 dólares. Pues vamos a verlo, porque es la gran incógnita. El petróleo ahora mismo es la gran incógnita. Yo estoy cansado de ver noticiarios y de ver noticias y de ver informes que te dicen una cosa y te dicen la contraria. Ahora mismo hay tanta incertidumbre que nadie sabe bien qué va a pasar. Porque de repente encuentras a gente que te dice, mira, los inventarios están casi agotados, apenas hay petróleo en el agua y esto va a subir como la espuma. Y luego te encuentras que bajaron hacia el petróleo porque hay otros que te dicen que no. Hay otros que te dicen que la OPEP, que Arabia Saudí se va a cansar de disminuir la producción de petróleo, que van a aumentar la producción y que esto se va a ir a los 50. Como no está claro lo que va a pasar y hay muchísima incertidumbre porque los mercados no saben qué va a ocurrir en 2024, es así de sencillo, nadie sabe qué va a pasar bien en 2024, porque hay datos totalmente contradictorios unos con otros. Fíjate la inversión de la curva, que normalmente ha sido un dato buenísimo y que te ha indicado o ha sido un termómetro de en qué momento se pueden producir problemas y que ahora mismo es una locura, porque es históricamente, o sea, nunca ha pasado eso, nunca ha tenido tanta longitud.
Con lo cual, pues es que no sabes bien hacia dónde vas. Esos informes que te he puesto de bajadas de tipos de mediados de mayo, puede ser papel basura y lo puedes tirar a la basura si, por ejemplo, se produce un aumento fuerte del petróleo. Por la razón que sea. Por tensiones en Oriente Medio, porque de repente ha habido un aumento de la demanda inesperado, por lo que tú quieras. Si eso cambia, todo cambia. Con lo cual, hay que ver lo que va a suceder. Prácticamente ya es casi verlo semana a semana y estar un poco atentos a las cosas que podrían cambiar la película. Como por ejemplo, lo de los chips en China. Una disminución de las ventas de Nvidia o de la IA podría provocar tensiones en la bolsa, en un mercado ya muy tensionado. Eso hay que mirarlo también con precaución. Entonces, todo eso que te traigo, todas esas noticias, son las que te tienen que quedar en la cabeza y son las que tienes que mirar para saber más o menos hacia quién nos vamos, hacia dónde nos dirigimos. Vivienda sobra, hay mucha vivienda cerrada. Es que esa es un poco la gran pregunta, ¿no? Porque claro, tú ves las estadísticas de población y tú ves cómo cada vez la población se envejece más y dices, hombre, si hay cada vez menos jóvenes y cada vez más gente mayor y cada vez el crecimiento vegetativo es más negativo, es decir, cada vez mueren más personas de las que nacen, pues es evidente que cada vez va a sobrar más vivienda. Otro te puede decir, sí, sobra vivienda, pero cada vez hay más inmigración. Si vienen más inmigrantes, esos inmigrantes van a absorber la bolsa de viviendas que sobre de la gente que fallezca. Con lo cual, pues claro, tienes indicadores contradictorios y no sabes bien hacia dónde vas. Entonces, para mí, ¿cuál es el mejor indicador? El paro. El paro. Si el paro sube mucho, da igual que tengas crecimiento vegetativo negativo, da igual que venga mucha gente. Si el paro es muy alto y la situación económica es muy mala, el precio de la vivienda va a bajar. Va a bajar por la sencilla razón por la misma razón que bajó en 2013-2014. Sencillo, porque cada vez más va a haber gente que va a tener problemas económicos y que va a necesitar vender su vivienda o bajar el precio de la vivienda porque no va a haber otra forma de conseguir venderla. ¿Cómo crees que afecta la jornada laboral de 37,5 horas semanales? Bueno, vamos a ver primero si se hace, porque yo esto de las bajadas de las horas semanales lo llevo escuchando desde que era niño. Entonces, primero que se haga. Y se hace, ¿cómo se hace? ¿Cómo se implementa? Si realmente esto va a provocar que las empresas no hagan nada y con la misma gente hagan las mismas horas. Es que son tantas incógnitas. Es eso, es que son tantas preguntas. Porque claro, tú me dices, bueno, esto en principio va a provocar que las empresas necesiten contratar más gente porque van a necesitar más personal para poder cubrir las horas ausentes. Vale, pero las empresas también pueden coger y decir, no, porque lo que voy a hacer es que con las mismas personas voy a intentar cubrir la misma actividad, aunque sean menos horas. Entonces hay que ver qué sucede con todo esto. Yo tengo muchas dudas. Entonces, cuando se implemente, primero que se implemente. Y cuando se implemente tengamos cómo se va a implementar, podremos analizar y ver qué va a suceder. Ahora mismo es todo retórica. Cuando ya tengamos las leyes, la reforma, que ya veremos cuándo se hace, porque ya te digo que en 2024 van a pasar muchas cosas, ya veremos si vas a tener capacidad para, con todo lo que se te viene encima, además hacer esta reforma, vamos a verlo. Cuando suceda, podremos indicar qué repercusiones tiene. Estas también son las consecuencias de la crisis creada en 2020, de personas en casa, sin trabajo, que colapsó durante un año de empleo y producir más papel moneda, que creó más inflación y deuda de cada país. Sí, así es de sencillo. Así es de sencillo. Eso fue lo que pasó. Lo has podido ver en la gráfica del aumento del precio de la vivienda en Estados Unidos. Si te has fijado en la gráfica, en 2020, los estadounidenses pagaban unos $1.300 de hipoteca en una casa, que es algo normal y bueno, pues algo pagable, ¿no? Ahora, esa misma casa les cuesta $3.000. Les cuesta casi el 60% más de incremento. O sea, es una auténtica barbaridad lo que tienen que pagar ahora.
¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué? Pues por lo que acabas de decir tú, porque se inyectó tanto dinero, los bancos centrales inyectaron tanto dinero que se provocó un exceso de liquidez. Como hubo un exceso de liquidez, se hicieron mucha demanda. Al hacerse mucha demanda, se incrementó el precio de la energía. Cuando hay mucho comprador y hay mucha demanda de material, tú incrementas el precio de la energía porque tienes mucha oferta. Como se incrementó el precio de la energía, subió la inflación. Y al subir la inflación, se empezó todo el ciclo, que es lo que comenté en mi otro vídeo. En el momento en el que sube la inflación, todo cambia. Digamos que inicias el ciclo. En el momento en el que sube, obligas a los bancos centrales a subir tipos, y si obligas a los bancos centrales a subir tipos, provocas todo el resto de situaciones. Con lo cual, sí, efectivamente, el encierro de 2020 fue la causa de lo que está pasando ahora. A 50 el petróleo no será rentable, el precio que está para refinar y transportarlo. Yo pienso como tú. O sea, yo dudo muchísimo de las noticias que dicen que va a estar a las 50. Yo no me lo creo, pero yo te lo traigo aquí. Yo te lo traigo aquí para que veas que esas noticias existen y que hay informes que hablan de que podría pasar en el caso de que sucediera tal, tal y tal. Entonces, yo te lo traigo. ¿Que piense que va a ocurrir? No. Yo pienso que no, porque pienso como tú. Pienso que el petróleo va a ser. No han conseguido, después de todos los intentos de Estados Unidos liberando reservas, no han conseguido bajarlo en 70 para poder renovar reservas. Veo dificilísimo que incluso bajase a 50. Yo no me lo creo. Ahora, hay una situación en la que sí podría pasar eso, y también tienes que tenerlo claro. Un crack. Si se produce un crack, sí que puedes ver el petróleo a 50. ¿Por qué? Si se produce un crack económico, entonces todo cae a plomo. Y si todo cae a plomo, los mercados del petróleo, de futuros del petróleo, también van a caer. Y ahí sí que podrías ver el petróleo a 50. Pero para mí, solamente en ese caso, yo pienso que lo podemos ver. En caso de un crack. En caso de realmente un crack, salvaría todo. Aunque os parece increíble lo que estoy diciendo, que me diréis, este tío está loco. No. O sea, un crack de repente solucionaría todos los problemas a muchísima gente. A muchísima gente. ¿Por qué? Porque un crack provocaría una bajada de tipos a toda velocidad. A toda velocidad. En apenas unos meses veríamos bajar los tipos del 4,5, los veríamos al 1 o al 0. Un crack haría bajar los intereses de la deuda. De repente, todos esos casi 10 billones de dólares que tiene que meter, que tiene que renovar Estados Unidos, los renovaría, en vez del 5%, los renovaría al 1%. O sea, fijaros todas las cosas que arreglaría un crack económico. Arreglaría muchísimas. El petróleo bajaría a 50. Entonces, prácticamente, yo algunas veces pienso que hay muchísimos inversores y muchísima gente metida en economía que descorcharía champán. O sea, montaría una fiesta si hay un crack económico, porque digamos que hay muchísimos peligros que se irían, se desharían. O sea, para que veáis la locura que estoy diciendo. La locura que estoy diciendo, pero es así, está el real. En el caso de un crack, habría un montón de problemas que se solucionarían en apenas unos meses. ¿Sigues manteniendo que estamos o estaremos en extraflación? Sí, yo sí. Y el año que viene, si entramos en un escenario de deflación, pégame, o sea, acízame fuerte. Ningún problema. O sea, me puedo equivocar. Pero mi obligación aquí, o por lo menos lo que yo quiero, es decirte que me puedo equivocar. Y darte todos los datos que indican que me puedo equivocar. Porque te he dado un montón de datos que apuntan a que el año que viene podemos entrar en deflación. Te he dado un montón. Ahora, yo particularmente sigo pensando, por todas las cosas raras que veo en esta crisis, por todos los parecidos que veo con la crisis de los 70, que vamos a entrar en un escenario de esta inflación el año que viene. Pero lo digo yo, ¿de acuerdo? Y no tienes por qué hacerme caso a mí. Tú a quien tienes que hacer caso es a los datos, no a mí. Tienes que hacer caso a las gráficas. Por lo tanto, si esas gráficas indican una bajada fuerte de la inflación, entonces vamos a entrar en deflación.
o podríamos entrar en deflación. Y yo podría estar completamente equivocado. Pero mi opinión es que la inflación, una vez que supera el 10%, es muy resistente. Y que, aunque inicialmente puedas ver bajar la inflación por debajo del 2%, pienso que luego vamos a verla volver a subir. Y que se va a juntar esa subida con una crisis, con una recesión, con una entrada en recesión, que nos va a llevar a todos a una situación parecida a la que tiene Suecia, de caída pequeña, pero caída del PIB por debajo del 0%, unida a una inflación por encima del 5 o del 6%. Pero solamente es mi opinión particular, ¿vale? Porque te he traído, como te he dicho, te he traído un montón de datos que dicen todo lo contrario. Con lo cual, lo que tienes que hacer caso es a los datos que te traigo. Y si la calificación crediticia de los Estados Unidos baja a A o menos, ¿qué pasaría? Pues ese escenario ha estado a punto de pasar. Las agencias de calificación han estado muy cerca de bajar la calificación de Estados Unidos. Y ese escenario, claro que puede ocurrir, sobre todo por toda la deuda que tienen que meter. Eso puede llegar un momento en el que ocurra. Y sí, en el pasado, fíjate, en el último problema con el techo de deuda, ¿vale? En el último problema que tuvieron los Estados Unidos, en la época de Obama, creo, con el techo de deuda, las agencias de calificación bajaron la medida a Estados Unidos y provocaron una crisis de deuda. Provocaron una crisis, provocaron un totazo bastante gordo. No sé si fue en 2012, 2013, por ahí. Y, o sea, que sí que ha ocurrido. O sea, no es algo imposible. Es decir, si bajan la calificación no pasa nada. No, pasó. Hubo una crisis de deuda. Pasó. Pasó. Ahora, ¿vamos a verlo ahora? Yo pienso que tendríamos problemas. Yo pienso que si hacen eso, podrías ver cómo los tipos de interés de los bonos podrían subir más. Si ahora están al 5 y por un problema, por ejemplo, por fallidas, por ventas de deuda masivas fallidas, como la que vimos de los 30.000 millones el otro día, si eso ocurre varias veces, las agencias pueden tener dudas y pueden bajar la calificación de Estados Unidos. Y si se la bajan, van a provocar que muchos inversores tengan miedo de comprar deuda de Estados Unidos. Y si eso se produce, subirían los bonos. Por eso os digo, ¿podemos entrar en un escenario de deflación el año que viene? Pues es que si se produce eso, si los bonos no bajan, es muy difícil, es muy complicado. Todo se complica bastante. Todo se complicaría bastante. Entonces, vamos a ver, ya te digo, hay mucha incertidumbre, muchísima. Ahora mismo es dificilísimo de hacerte un análisis de qué va a pasar. Porque hay tantos indicadores contradictorios que lo único que puedes hacer es lo que digo, es todas las semanas ir viendo los indicadores y un poco comentarlos, nada más. Y viendo hacia dónde puedes ir. Pero es que es dificilísimo saber qué puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, yo ya, chicos, lo voy dejando aquí. No sé si tenéis alguna última pregunta. Si no, yo os permito alguna última preguntilla. Me da tiempo a una pregunta más, si la queréis hacer. Y si no, pues nada, ya nos vemos en el siguiente directo. Bueno, veo que no hay mucho más. Así que, pues nada, me despido aquí y vamos a ver. Vamos a ver si el jueves puedo hacer un directo o no. Vamos a ver si me da tiempo a hacerlo. Así que nada, gente, como siempre digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Nos vemos en el siguiente directo. Venga, hasta luego.